¿Qué pasa, soldados? Bienvenidos sean a Guns Fans Club. Hoy vamos a hablar de uno de los fusiles más importantes de todo el siglo XX, no solo para su país de origen, sino para muchos de los países de Centro y Sudamérica. Y a pesar de ser un arma de principios del siglo pasado, sigue en servicio en algunos ejércitos del mundo. Y para muchos de nosotros fue la primera arma que disparamos en las academias militares. Así que pues, porque lo decidimos democráticamente, como siempre en este canal, bienvenidos sean a todo lo que debes saber sobre el Springfield modelo 1903. La historia del Springfield M1903 empieza en Cuba en abril de 1898, en donde se estaba librando desde ya hace varios años una intensa guerra por la independencia de Cuba. Estados Unidos, al ver la inestabilidad de la isla, vio la oportunidad de arrebatársela al Imperio de España. Así que en abril de 1898 Estados Unidos invade la isla y se enfrenta al Imperio Español. El Imperio Español es derrotado en agosto de una manera aplastante, resultando en la pérdida de varias islas y por supuesto la pérdida de la isla de Cuba. En este conflicto los angloamericanos notaron una clara inferioridad armamentística respecto a sus fusiles. Estos usaron los Springfield modelo 1873 y modelo 1892, un fusil de retrorecarga y un fusil de cerrojo respectivamente. Estos fusiles eran largos, estorbosos, de difícil recarga y de puntería escasa. También usaban un cartucho inferior a los de su contraparte. En el conflicto, España usó los poderosos Mauser modelo 1893, fusiles de cerrojos precisos, fiables y de recarga muy eficiente. Por ello, en 1900, el arsenal de Springfield se planteó diseñar y fabricar un fusil basado en el diseño Mauser probado en el conflicto anteriormente mencionado. Por ello se inició negociaciones con la empresa alemana Mauser y finalmente se compró los derechos del sistema de cerrojo Mauser por $200.000 de la época. Paralelamente a ello, en 1902 se diseñó un nuevo cartucho más potente, el .3003 Springfield, el que en unas décadas sería usado por ametralladoras y por supuesto por el M1 Garand. El mismo alcanzaba una velocidad de boca aproximada de 670 metros por segundo, unos 100 metros por segundo más que el cartucho .30-40 Crack usado por los fusiles M1873 y M1892. El nuevo fusil se terminó el 19 de junio de 1903 y ya en unos meses se habían producido más de 80.000 fusiles modelo 1903. Posteriormente, el mismísimo Theodore Roosevelt decidió rechazar el nuevo fusil M1903 y en su comunicado dijo lo siguiente: "Debo decir que creo que la bayoneta baqueta es el invento más pobre que he visto. Como ha observado, se interrumpió tan pronto como golpeó con una violencia moderada. No tendrá ningún efecto moral y muy poco efecto físico", por lo que el nuevo modelo 1903 se envió a rediseñar y se incorporó una nueva alza mejorada y retocada para compensar la velocidad y la trayectoria del nuevo cartucho, además una nueva bayoneta estándar y no de espiga como la que tenía el modelo original. En el momento de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, se habían producido más de 843.000 fusiles Springfield M1903 en la Springfield Armory y también en Rock Island Arsenal. La producción de antes de la guerra utilizó una metalurgia cuestionable, por lo que se reportaron varios incidentes mortales debido a las fallas del receptor. Sin embargo, el fusil sirvió de manera magistral durante todo el conflicto, ya que estos incidentes eran bastante raros. Durante el conflicto se desarrollaron bastantes aditamentos para mejorar la efectividad del rifle, como la culata periscopio tipo Elder, que se instalaba en un M1903 y fue diseñada para la guerra de trincheras. Esto permitía al tirador disparar en una trinchera mientras permanecía a cubierto y protegido.
También se desarrolló el dispositivo Pedersen, que se insertaba en el M1903 y le permitía disparar calibres de pistola .30 y le daba una capacidad de hasta 40 rondas. Se produjeron más de 65.000 de estos aparatos, lo que lo convirtió en uno de los aditamentos más producidos de todo el conflicto. En las décadas de 1920 y 1930, los M1903 se entregaron a los aliados de Estados Unidos en América Central, tales como Cuba, Costa Rica y Nicaragua. Las tropas costarricenses fueron equipadas con los Springfield durante la Guerra de Coto y algunos rifles fueron capturados por los panameños opositores. Los Springfield cubanos fueron utilizados por las fuerzas de Batista después de la Segunda Guerra Mundial y más tarde por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por ejemplo durante la invasión de Bahía de Cochinos. La Segunda Guerra Mundial vio una nueva producción de Springfield en fabricantes privados como las compañías Remington Arms y Smith Corona Typewriter. Remington comenzó la producción del M1903 en septiembre de 1941, utilizando herramientas antiguas de Rock Island Arsenal que habían estado almacenadas desde 1919. La producción del M1903 se interrumpió a favor del M1903A3, una nueva variante que mejoraba el M1903. La diferencia visual más notable del M1903A3 fue el reemplazo de la mira trasera montada en el cañón con una mira trasera más pequeña y de abertura más simple montada en la parte trasera del receptor, que fue diseñada por Remington. Se adoptó principalmente para acelerar la familiarización por parte de los soldados ya entrenados con el M1 Garand. De hecho, el M1 Garand y el M1903A3 son muy similares visualmente y en ergonomía. Los rifles M1903 y M1903A3 fueron utilizados en combate junto al M1 Garand por el ejército de los Estados Unidos y vieron un amplio uso y acción en manos de las tropas estadounidenses en Europa, en el norte de África y en el Pacífico. Los infantes de marina del ejército de los Estados Unidos inicialmente estaban armados con rifles M1903 en las primeras batallas del Pacífico, como en la batalla de Guadalcanal, pero el ambiente de batalla en jungla generalmente favorecía a los rifles de carga automática. Las unidades del ejército que llegaron a la isla más tarde estaban equipados con los M1 Garand. Los Rangers del ejército de los Estados Unidos también fueron usuario importante del M1903 y el M1903A3 durante la Segunda Guerra Mundial, siendo usado prioritariamente y dejándole un papel secundario al M1 Garand. En el conflicto de la Segunda Guerra Mundial se adoptó el M1903A4. Este fue el rifle de francotirador elegido por el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El M1903A4 fue una variación del M1903A3. En este modelo se eliminó la mirilla trasera que era estándar en el M1903A3. El visor utilizado en el M1903A4, un Weber Model 330 o 330C, que era una mira telescópica de 2.75 aumentos. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, el M1903 siguió usándose exclusivamente en el tiro de precisión hasta el final de la Guerra de Vietnam y hoy en día es usado solo en ceremonias, no solo en Estados Unidos, sino también en muchísimos países de Latinoamérica. El cerrojo del Springfield era de acción simple. Esto significa que después de cada disparo y la consecuente recarga, el cerrojo tenía que amartillarse manualmente para poder disparar otra vez. Tenía una capacidad de 5 cartuchos calibre 7,62 milímetros, al igual que la mayoría de los fusiles de la época. Y también el Springfield 1903, por ser una copia, logró mejorar el diseño de Mauser, siendo un fusil más corto y más ligero. Con la ayuda del cartucho modelo 1906, el Springfield se convirtió en un fusil más potente y muy fiable. Era alimentado desde la parte superior y dependiendo de su sistema de recarga, era alimentado por municiones individuales o peines de 5 rondas. También era alimentado por cajas si estaba equipado con el dispositivo Pedersen. Cuando era recargado por peines
peines podía disparar a una velocidad de 20 disparos por minuto, y estos peines eran transportados en una bandolera de tela. El mismo pesaba 3,9 kilogramos dependiendo de la densidad de la madera. Su longitud era de 1115 milímetros y la longitud del cañón era de 610 milímetros. Podía disparar de entre 15 y 20 disparos por minuto, tenía un alcance efectivo de 600 metros y un alcance máximo de 1100 metros. Era alimentado mediante peines de 5 cartuchos y su velocidad de salida era de 853 metros por segundo.